¿Alguna vez has sentido que naciste en un mundo que ya estaba roto, como si algo estuviera mal mucho antes de que respirara por primera vez? ¿Qué pasa si te dijera, eso es exactamente lo que pasó? Antes de Adán, antes de Edén, antes de que el pecado tocara la tierra, había guerra. No en la tierra, en el cielo. Una rebelión cósmica estalló en la presencia misma de Dios, y las consecuencias de esa guerra todavía están afectando su vida hoy. Esto no es solo la teología. Esta es tu historia. Y has estado viviendo en medio de sus consecuencias sin siquiera darte cuenta. La Biblia habla de Lucifer, una vez un ser glorioso de luz, que se atrevió a levantarse contra el Todopoderoso. Pero no se cayó solo, tomó un tercio del cielo con él. Y desde ese momento, los cielos se sacudieron, y la tierra llevaba las cicatrices. Es por eso que Génesis no comienza con la paz, comienza con el caos. La tierra era sin forma y sin forma. Y eso no fue aleatorio. Ese fue el resultado de algo mucho más grande de lo que nos han dicho. Pero aquí está la impactante verdad. Dios lo permitió. No por debilidad, sino para revelar un plan mayor. Un plan que lo involucra. Si alguna vez has preguntado, ¿por qué mi vida está bajo ataque? ¿O por qué siento esta presión invisible en mi alma? Este video te abrirá los ojos. Porque la guerra no ha terminado. El campo de batalla simplemente cambió. Y ahora es tu fe, tu mente, tu identidad lo que está bajo asedio. Pero no se asuste, porque la victoria ya estaba sellada en la cruz. Jesucristo no solo vino a perdonar el pecado, llegó a terminar una guerra que comenzó antes de que naciera la humanidad. Y una vez que entiendas esta verdad, nada en tu vida espiritual volverá a verse lo mismo. Así que quédese conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de escuchar puede ser la revelación más importante que ha recibido sobre su fe. Si alguna vez te has sentido perdido, confundido o espiritualmente bajo ataque, este es tu momento. Dios te está llamando a entender la batalla, reclamar tu identidad y subir en la autoridad que ya te ha dado. No eres impotente. No eres olvidado. Usted es parte de un plan divino que comenzó antes del tiempo, y su papel en él es más poderoso de lo que piensa. Deja un comentario a continuación ahora mismo. ¿Alguna vez has sentido que tus batallas eran más grandes que tú? ¿Has sentido que algo invisible estaba empujando contra tu propósito? Quiero saber de ti. Y si crees en Jesucristo y quieres profundizar en tu fe, suscríbete ahora y no te pierdas un segundo de lo que viene, porque en este video vamos a exponer la verdad detrás de la guerra que comenzó en el cielo y cambió todo. Antes de que hubiera tiempo como lo conocemos, antes de que Adán respirara o la tierra se formara en toda su belleza, sucedió algo extraordinario, algo que dio forma al curso de existencia en sí. Imagine esto. Mucho antes de que la humanidad caminara por la tierra, un reino más allá de nuestra comprensión ya estaba resonando de conflicto. El cielo, el lugar de la vivienda de Dios, no siempre fue el paraíso pacífico que a menudo imaginamos. Según la Biblia, hubo una confrontación espiritual que estalló entre los seres celestiales. Una división cósmica que dejó su huella no solo en el reino espiritual, sino también en el universo físico. Este no era un mito o teoría teológica distante. Era una verdadera batalla, una que involucraba a seres de inmenso poder y gloria, dirigido por nada menos que Lucifer. Y aunque la Biblia no explica todos los detalles en una línea de tiempo, encontramos pistas dispersas que insinúan un momento en que el universo tembló con una rebelión, incluso antes de que el hombre fuera creado. Lucifer, a menudo descrito como la estrella de la mañana, no siempre era el enemigo de Dios. De hecho, según pasajes como Isaías 14:12, alguna vez fue un ser magnífico, lleno de sabiduría y belleza, creado por las manos de Dios. Tenía posición, tenía autoridad, y sí, tenía proximidad al trono. Pero con la belleza vino el orgullo, y con orgullo, una ambición peligrosa comenzó a crecer en su corazón. Quería más de lo que se le dio. Quería elevarse por encima de su creador. ¿Te imaginas?
un ser creado creyendo que podría destronar al mismo que le dio vida. Esa arrogancia condujo a una gran rebelión en los lugares celestiales, una rebelión que no pasó desapercibida. Y aunque el cielo no funciona como nuestros gobiernos terrenales, se convirtió en el escenario para la primera gran división, un cisma de proporciones cósmicas arraigadas en orgullo, envidia y la distorsión del libre albedrío. Lo poderoso aquí es que esta guerra no se trataba de armas o ejércitos como los entendemos. Fue una guerra de lealtad, de sumisión o desafío contra la orden divina de Dios. Revelation 12 más tarde nos da una foto de Michael y sus ángeles que luchan contra el dragón y sus seguidores, pero este conflicto no comenzó allí. No, esta lucha comenzó en el momento en que el corazón de Lucifer se volvió contra Dios. Y a pesar de que Adam aún no había sido creado, la guerra ya estaba dando forma al universo de manera invisible. El reino espiritual no es un espacio lejano e irrelevante, está profundamente entrelazado con nuestra realidad. Y lo que sucedió antes de que la creación del hombre preparara el escenario para la guerra espiritual que ahora se encuentra en cada creyente. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente personales. No fuiste creado en un mundo neutral. Naciste después de una rebelión divina. Y todos los días, ya sea que te des cuenta o no, te estás moviendo a través de las consecuencias de una elección hecha por los seres celestiales. Es por eso que la Biblia habla tan a menudo de vigilancia, de armadura espiritual, de mantener arraigada en la fe. Porque la batalla que comenzó antes de que Adán aún se desgarre hoy, pero ahora, es a través de pensamientos, decisiones, acciones y oraciones. Dios, en su sabiduría soberana, permitió que todo esto no se desarrollara por debilidad, sino como parte de una imagen más grande, una que eventualmente revelaría su justicia, su amor y su plan a través de Jesucristo. Cuando lo ves de esa manera, tu caminata diaria de la fe se convierte en parte de un legado divino que se remonta al comienzo de la creación. Entonces, a medida que comenzamos este viaje a través de la antigua guerra que dio forma a toda la realidad, recuerda esto. Tu vida no es una coincidencia. Tus luchas no son aleatorias. Y tu fe no es pequeña o insignificante. Usted es parte de un plan que comenzó antes del tiempo. Una respuesta viva a un conflicto que es anterior a la humanidad. Y eso significa que sus decisiones son importantes. Sus oraciones hacen eco a través de la eternidad. Y su relación con Dios es más poderosa de lo que jamás imaginó. Pero esto es solo el comienzo. Para comprender cuán profunda es esta guerra, necesitamos descubrir cómo el ángel más brillante del cielo se convirtió en el mayor adversario, y cómo su caída sacudió el cielo y la tierra. Si realmente queremos entender los orígenes de esta rebelión cósmica, necesitamos echar un vistazo más de cerca a la caída de Lucifer. No es solo una historia de un ser celestial que se vuelve malvado. Es una revelación poderosa y profundamente espiritual de cómo el orgullo, cuando no se controla, puede corromper incluso las creaciones más radiantes. Isaías 14, 12, 15 pinta la imagen con una claridad inquietante. Cómo te caen del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana. Cómo te cortas al suelo, que debilitó a las naciones. Esto no era solo poesía, era profecía. Lucifer, una vez, un ser majestuoso y exaltado, eligió exaltarse sobre Dios, declarando: «Ascenderé al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios». No solo se cayó, se desplomó de gloria, porque olvidó quién le dio su lugar en primer lugar. La Biblia revela que su caída no fue accidental. Fue el resultado de una decisión, una rebelión consciente contra la autoridad de Dios. Ahora, Ezequiel 28 agrega otra capa a este misterio. En los versículos 12 a 17 encontramos una lamentación para el rey del Tiro, pero a medida que leemos más profundamente, queda claro que esta descripción trasciende a un rey humano. Habla de alguien que estaba en el Edén, el jardín de Dios, un querubín ungido, cubierto de piedras preciosas, caminando en medio de piedras ardientes.
Este ser era perfecto en belleza, lleno de sabiduría y sin culpa en sus formas, hasta que se encontró iniquidad en él. La conexión aquí es sorprendente. Este Edén no era necesariamente el paraíso terrenal de Adán y Eva. Podría haber sido un reino celestial, una especie de prototipo. La caída de Lucifer no fue solo un deslizamiento moral, fue una traición cósmica. Y una vez más, la Biblia coloca este momento directamente en el contexto de la soberanía y la justicia de Dios. El orgullo de Lucifer se convirtió en su prisión, y su deseo de destronar a Dios selló su destino eterno. Es crucial recordar que esta caída ocurrió antes de que se creara la humanidad, lo que significa que el enemigo de tu alma, el que tienta y engaña hoy, ha estado operando desde una posición de juicio y derrota desde el principio. No es un rival a Dios, es un ser creado que se alejó de la luz. Y sin embargo, Dios, en su sabiduría perfecta, no lo destruyó al instante. ¿Por qué? Porque el plan de redención a través de Jesucristo tuvo que desarrollarse para toda creación, para presenciar la profundidad de la misericordia, la justicia y el amor de Dios. Es por eso que la fe es importante, porque cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nos alineamos con el que ya ha ganado la guerra. La Biblia no oculta esta verdad. Lo expone para que podamos ser equipados, no engañados. La caída de Lucifer nos recuerda que la belleza sin humildad conduce a la corrupción. Sus dones, la tillería, el esplendor, la habilidad musical, la autoridad, fueron dados por Dios, pero eligió usarlos contra la fuente misma de su ser. ¿No es eso algo que vemos incluso hoy? Las personas regaladas con influencia, talento y carisma que le dan la espalda al Creador, creyendo que pueden construir sus propios tronos. Es por eso que esta historia no es solo la historia antigua, es una advertencia, un plan de cómo comienza la rebelión, el corazón, mucho antes de que se manifieste en acción. Nos muestra que el orgullo espiritual puede ser mortal y que, solo al mantenerse basado en la palabra de Dios podemos permanecer en el camino de la luz. Jesucristo vino a exponer y destruir esta misma oscuridad. Y cuando caminamos con humildad, caminamos por los pasos de nuestro Salvador. Así que ahora comenzamos a ver cuán de lejos era realmente esta rebelión celestial. Lucifer no solo se cayó, arrastró a otros con él. Su influencia fue tan grande que un tercio del anfitrión celestial siguió su liderazgo. Pero, ¿por qué tan poderosos seres elegirían la rebelión sobre la reverencia? Esa pregunta nos lleva directamente a la siguiente parte de este misterio divino, donde descubrimos el alcance completo de la guerra que estalló en los cielos, una guerra que cambiaría para siempre la estructura de la creación y preparamos el escenario para el plan de redención final de Dios. La Biblia no nos deja en la oscuridad cuando se trata de la intensidad de lo que sucedió después. Apocalipsis 12, 7-9. Retira la cortina y nos muestra la batalla con vívidos detalles. Entonces la guerra estalló en el cielo. Michael y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles se defendieron. Esta no era una metáfora. Era una verdadera guerra espiritual, y no era pequeña o simbólica. Las apuestas eran eternas. El dragón, identificado claramente como el diablo o Satanás, no era solo un rebelde solitario. Había convencido a un tercio de las estrellas del cielo, refiriéndose a los ángeles, de ponerse del lado de él en su revuelta. Imagina eso. Los seres perfectos, creados por Dios, persuadidos para que se levantara contra su Creador. El alcance de esta guerra no era solo celestial, era cósmico, sacudiendo los cimientos del orden espiritual, y los efectos de la onda se sintieron en 1900. El reino físico. Esta guerra marcó la primera fractura en el cielo, y las consecuencias en cascada hasta la tierra. Michael, cuyo nombre significa «quien es como Dios», dirigió las fuerzas de la luz. Su propio nombre era una declaración de verdad frente al engaño de Lucifer. Cuando Satanás quería ser como Dios, Michael se levantó y declaró a través de la batalla que nadie se compara con el Todopoderoso. La victoria no se logró a través de la fuerza física, sino a través de la autoridad.
divina. Esto es crucial. Dios no necesitaba pelear personalmente, delegó. Eso muestra la estructura y el poder del orden divino. La fe en Dios no es un estado pasivo, es una alineación con el lado victorioso. La guerra en el cielo nos recuerda que no hay un término medio. Estamos parados bajo la bandera de Jesucristo, o siendo barridos por las mentiras del enemigo. Incluso en la derrota, Satanás no se detuvo, simplemente redirigió su rebelión hacia un nuevo campo de batalla: la tierra. Esto explica por qué, cuando abrimos las páginas de Génesis, la tierra se describe de una manera extraña. Génesis 1:2 dice: la tierra era sin forma y sin forma. En hebreo, la frase es tohu vabohu, que también puede significar sin forma y sin forma. Algunos eruditos bíblicos sugieren que esto apunta a un evento catastrófico, posiblemente las secuelas de la expulsión de Lucifer y la guerra espiritual que marcó la creación. Si Dios crea todas las cosas en orden y belleza, ¿por qué comenzaría la tierra en el caos? Podría ser que la guerra en el cielo se derramó en el reino físico, dejando la tierra en un estado de desorden divino. Es una teoría que vale la pena reflexionar, especialmente cuando recordamos que Satanás ya estaba presente en el jardín del Edén, que está en la mano de los primeros humanos. No entró tarde en la historia, ya estaba allí. El punto aquí es simple pero profundo. El caos que a menudo vemos en el mundo de hoy no es solo el resultado del pecado humano. Es parte de una guerra mucho más antigua, una que comenzó en el cielo. La confusión, la violencia y la ceguera espiritual que encontramos diariamente son ecos de esa antigua batalla. Pero aquí está la buena noticia: la guerra ya se ha decidido. Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, selló la victoria. Eso no significa que el enemigo deje de pelear, pero significa que luchamos por un lugar de triunfo, no de derrota. La Biblia, en pasajes como Efesios 6, nos llama a mantenernos firmes, para poner la armadura de Dios y estar alerta. ¿Por qué? Debido a que somos soldados en una guerra invisible, los participantes en una historia que comenzó antes de que se formara el mundo, y es nuestra fe en Dios la que nos da la fuerza para soportar. Entonces, ¿qué significa esto para tu vida diaria? Significa que tus luchas no son aleatorias. Esa depresión, esa tentación, esa confusión, no son solo psicológicas. Son agresiones espirituales de un enemigo que ha estado furioso desde antes de Adán. Pero no dejes que eso te asuste. Deja que te empodere, porque ahora sabes, no estás solo y no estás indefenso. Naciste en una guerra, sí, pero también naciste en un plan. Y ese plan incluye la victoria, la autoridad y el propósito divino a través de Jesucristo. Así que ahora, rastreemos cómo este caos celestial comenzó a manifestarse en el mundo en el que caminamos, y cómo las huellas dactilares de esa guerra aún dan forma a lo que vemos, sentimos y luchamos hoy. Echemos una mirada más profunda de cómo este conflicto cósmico comenzó a dar forma al mundo en el que ahora vivimos. Cuando leemos Génesis 1:2, muchos de nosotros pasan demasiado rápido. The earth was sin forma y sin oscuridad, y la oscuridad, y la oscuridad, y la oscuridad de la cara. Pero en hebreo, la frase tohu vabohu no significa necesariamente que la tierra se creara sin forma. Podría significar que se quedó sin forma. Ese solo cambio de significado abre la puerta a una visión increíble. Tal vez la tierra que ahora sabemos no comenzó en el caos, pero se sumergió en ella después de un evento divino. Si ese es el caso, no es difícil imaginar que la guerra en el cielo dejó una cicatriz en la creación misma. La batalla que comenzó en el reino espiritual ya había comenzado a afectar al mundo físico, y lo que vemos como el comienzo en Génesis, en realidad puede ser el comienzo del trabajo de restauración de Dios, su acto de sacar el orden de la ruina inducida por la rebelión. Esto nos da una lente fresca para comprender la extraña presencia de la serpiente en el jardín del Edén.
Cuando Satanás aparece en Génesis 3, no se lo presenta ni se explica. Ya está allí. Eso solo debería hacernos detenernos. Si Adán y Eva fueron los primeros seres creados en la tierra, ¿por qué la serpiente ya estaba operando con inteligencia, engaño y autoridad espiritual? La Biblia no desperdicia palabras. La apariencia de Satanás es intencional y está cargada de implicación. Nos dice que Lucifer ya había sido derribado, ya tenía acceso a la tierra y ya estaba trabajando socavando el diseño de Dios. Entonces, desde el principio, la humanidad nació en un campo de batalla. La guerra ya había comenzado, y el susurro de la serpiente era solo la continuación de una voz mucho más antigua, la misma voz que una vez se levantó contra Dios en el cielo. Y esto es lo que es aún más profundo. La tierra se convirtió en el escenario tanto para el juicio como para la redención. Fue aquí donde Satanás fue derribado, y también fue aquí donde Dios eligió crear humanidad a su imagen. Piensa en eso. Dios no evitó el campo de batalla. Entró en él con un propósito. No se retiró a otra parte del cosmos para comenzar de nuevo. Miró el lugar tocado por la rebelión y dijo: «Que haya luz». Esa es una declaración divina no solo de creación, sino de autoridad. Dios decía: «Todavía estoy en control». Y a través de la fe en su palabra, podemos estar en esa misma autoridad. La cuenta de creación no es solo una historia, es una declaración de que la orden de Dios aún puede surgir del caos. Y eso es lo que Él quiere hacer en tu vida también. Es por eso que la presencia del Espíritu de Dios flota sobre las aguas. En Génesis 1:2 es tan poderosa. El Espíritu no estaba ausente durante la oscuridad. Estaba rondando, observando, preparándose. Este no es un Dios que huye en la primera señal de rebelión. No, este es un Dios que entra en el desastre, que habla la vida en la ruptura, que crea belleza a partir de vacío. Y cuando invitamos a Jesucristo a nuestras vidas, estamos invitando a ese mismo Espíritu a flotar sobre nuestro caos, a decir luz en nuestra oscuridad y reordenar nuestros corazones desordenados. Es por eso que la Biblia debe ser nuestra guía. Revela no solo lo que sucedió, sino lo que aún está sucediendo. Cada momento de confusión o lucha espiritual que enfrentamos está conectado a esta narrativa antigua. Y cada vez que elegimos caminar por la fe, nos ponemos del lado del Dios que trae a la luz donde una vez solo hubo vacío. Ahora, sabiendo que la batalla en el cielo tocó la tierra desde el principio, podemos comenzar a hacer la pregunta más profunda. ¿Por qué Dios permitiría que algo de esto suceda en primer lugar? ¿Por qué no evitar la caída de Lucifer? ¿Por qué no detener la guerra antes de llegar a la creación? Esa es una pregunta que va más allá del intelecto y aterriza en el corazón del propósito divino. Porque la respuesta no se trata de prevención, se trata de transformación. Y a medida que avanzamos, comenzaremos a ver cómo la decisión de Dios de permitir el libre albedrío nunca fue un error. Fue la base de un amor que elige, redime y en última instancia restaura a través de Cristo. En este punto, una pregunta comienza a ampliarse en los corazones de muchos. Si Dios es todopoderoso, todo lo que sabe y perfecto, ¿por qué permitiría que una rebelión como Lucifer esté en el primer lugar? ¿Por qué no detenerlo antes de que se extienda? Estas son preguntas profundas y merecen más que respuestas a nivel de superficie. Lo que revela la Biblia es que el amor de Dios no es controlador, es santo, es soberano, pero sobre todo es relacional. El amor sin elección no es el amor en absoluto. Desde el principio, Dios otorgó a los ángeles y a los humanos por igual el regalo del libre albedrío, no para que pudiéramos destruirnos, sino que pudiéramos elegirlo. Esa es la esencia de la fe. No nos vemos obligados a obediencia. Estamos invitados a la relación. Y esa invitación tiene peso eterno. Incluso Lucifer, en toda su belleza y gloria, tenía la libertad de alejarse. Dios no creó el mal, pero permitió la posibilidad de que ello, porque el amor real no puede existir en un mundo sin elegir.
Es por eso que nunca debemos confundir la paciencia de Dios con debilidad. Permitir la rebelión no es lo mismo que respaldarla. En cambio, es el marco a través del cual su justicia y redención se muestran completamente. Romanos 8:28 nos recuerda que Dios trabaja todas las cosas, incluso traición, incluso sufriendo, por el bien de los que lo aman. Cuando Lucifer se cayó, Dios no se puso en pánico. Él ya tenía un plan. Ese plan tenía un nombre: Jesús Cristo. Antes de que se coloquen los cimientos de la tierra, Cristo era el Cordero que fue asesinado. Apocalipsis 13:8. Eso significa que incluso antes de que el pecado entrara al mundo, Dios había preparado una forma de restauración. Sabía lo que venía, y en lugar de borrarlo, se escribió en la historia. La Biblia no es un libro de control de daños, es una revelación de la intención de Dios de sacar la gloria del quebrantamiento. No permitió que la rebelión triunfara. Permitió que revelara su misericordia y amor inigualables. Esto importa más de lo que nos damos cuenta, porque muchas personas sienten que sus luchas personales son señales de que Dios los ha abandonado. Pero eso no es lo que enseña las Escrituras. De hecho, enseña lo contrario. La presencia de la lucha es a menudo la evidencia de que Dios está trabajando algo mayor. Santiago 1:2-4 nos dice que contamos todo alegría cuando enfrentamos pruebas, porque las pruebas de nuestra fe producen perseverancia, madurez y fuerza. La fe, cuando se vive completamente, no es la ausencia de dificultades, es la conciencia de que Dios está usando incluso las dificultades para darnos forma a su imagen. Ese es el tipo de Dios al que servimos. Uno que convierte lo que el enemigo significaba para el mal en algo hermoso. Y cada vez que elegimos creer en la cara de la adversidad, hacemos eco de la misma fe que ha derrotado la oscuridad desde el principio. La asignación de la rebelión de Dios también está vinculada al poder de la redención. Mira la cruz. Jesús no vino solo a enseñar o sanar, vino a morir. Ese fue el plan todo el tiempo. Y es a través de esa muerte, a través del mismo acto de rebelión humana y espiritual, que la salvación fue liberada al mundo. Esa es la paradoja de la sabiduría divina. Lo que parece que la pérdida se convierte en la victoria. Lo que parece que la derrota se convierte en la puerta de gloria. Y una vez que entiendes eso, te das cuenta de que el caos en tu propia vida podría no ser una señal de fracaso. Podría ser el lugar donde Dios se está preparando para revelar su mayor victoria. La Biblia no es una historia de personas perfectas. Es una historia de un Dios perfecto que redime a las personas imperfectas a través de la fe, la misericordia y la gracia. Por eso Jesucristo sigue siendo el centro de todo. Así que ahora, vemos, Dios permitió la rebelión no porque estuviera distante, sino porque estaba preparando algo más grande, algo eterno. Y la humanidad no es una ocurrencia tardía en esta historia. Somos una parte central de ella. Dios no solo respondió a la caída con juicio. Él respondió con diseño. Y ese diseño te incluyó. Eso nos lleva a una de las verdades más humillantes y poderosas de todas las Escrituras. Esa humanidad, formada por el polvo, fue creada no solo para vivir, sino para reinar. Y el enemigo, ya caído, observó cómo Dios levantaba una nueva creación con autoridad divina y propósito. Imagina la furia en el corazón de Lucifer, ahora Satanás, cuando Dios decidió crear la humanidad. No solo estábamos formados a imagen de Dios, como se declaró en Génesis 1:27, sino que también nos dieron autoridad, dominio e intimidad con el mismo Creador. Desde el polvo de la tierra, Dios moldeó a la humanidad, respirando en nosotros el aliento de la vida. ¿Puedes verlo? El polvo mismo del campo de batalla se convierte en el lugar de nacimiento de la creación más atesorada de Dios. Eso solo tiene un profundo peso espiritual. La Biblia no dice que Dios respiró en los ángeles, pero Él respiró al hombre. Ese acto no se trataba solo de dar vida.
Se trataba de dar identidad. Y Satanás, que una vez se había gustado en la gloria celestial, ahora tenía que ver como una nueva creación, menos majestuosa, pero mayor en el destino. Se le daba lo que había perdido: propósito, proximidad y el favor de Dios. La fe. Entonces, no se trata solo de la creencia, se trata de entrar en la herencia divina que fue diseñada para nosotros desde el principio. No fuimos creados como espectadores pasivos. La Biblia dice que fuimos hechos para gobernar y reinar con Dios, cohers con Cristo, como revela Romanos 8:17. Eso es alucinante. En un mundo todavía sintiendo los temblores de esa primera rebelión, Dios no solo restauró el orden, invitó a la humanidad a la solución. Su existencia es parte de una respuesta divina al caos. Jesucristo, al ser completamente Dios y completamente hombre, une al cielo y a la tierra en un solo cuerpo. Y eso significa que, a través de él, nos convertimos en la prueba viviente de que el plan de Dios nunca falló, solo evolucionó. Nuestro papel en la tierra es más que supervivencia. Fuimos diseñados para reflejar la gloria de Dios, para ejercer la autoridad espiritual y para representar su reino. Y es por eso que el enemigo nos ataca tan implacablemente, porque llevamos la imagen de la que intentó derrocar. Y no olvidemos, fue la elevación del hombre lo que agitó la envidia de Lucifer. El Salmo 8:5 nos dice que la humanidad se hizo un poco más baja que los seres celestiales y coronó con gloria y honor. Eso no es un pequeño detalle. Dios nos confió una administración sobre la tierra que Satanás una vez buscó para sí mismo. Quería ascender, pero Dios eligió descender, caminar con el hombre en el jardín, hablar directamente, habitar entre su pueblo. Ese tipo de intimidad era inaudita en el cielo. El Creador no solo gobernó desde arriba, caminó junto a su creación. No es de extrañar que la serpiente llegó a engañar. No quería ver a la humanidad prosperar en lo que perdió. E incluso ahora, sus tácticas no han cambiado. Todavía susurra mentiras. Las plantas dudan, alimenta el orgullo. Todo en un esfuerzo por distraernos de nuestro diseño original, vivir con fe, enraizado en Dios, caminando en autoridad. Cuando entendemos nuestro lugar en esta historia, todo cambia. Dejamos de vernos a nosotros mismos como seres débiles y rotos tratando de pasar. En cambio, nos damos cuenta de que somos instrumentos divinos en el plan de redención. No estamos aquí por accidente. La Biblia afirma que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Eso significa que Dios te tenía en mente incluso antes de Adán. Piensa en eso. Tu vida no se trata solo de tu trabajo, tu casa o tus objetivos, sino que se trata de un destino espiritual. Y Jesucristo es la clave que desbloquea esa identidad. Cuando entregamos nuestras vidas a Él, entramos en la plenitud del llamado que Dios nos ha colocado. Y al hacerlo, tomamos nuestro lugar en el campo de batalla, no como víctimas de un mundo roto, sino como guerreros encargados por el cielo. Entonces sí, la guerra comenzó ante nosotros, pero ciertamente no estaba destinado a terminar sin nosotros. De hecho, es a través de nosotros que la máxima victoria de Dios se hace visible en la tierra. Satanás quería gobernar solo, pero Dios crió a una familia para reinar con él. Y esa familia incluye a todos los creyentes que camina con fe, que vive por la verdad de la Biblia y que reclama su identidad en Jesucristo. Pero esta herencia divina no se trata solo de llamar, sino también sobre la victoria. Y esa victoria fue sellada de una vez por todas por la cruz. Veamos ahora el momento en que la rebelión se encontró con su pareja y la guerra se volvió hacia su eterna conclusión. Cuando Jesús dijo, «Vi a Satanás caer como un rayo del cielo». Lucas 10:18 no estaba hablando poéticamente. Estaba revelando una realidad espiritual que ya había tenido lugar en el reino invisible. Este no era solo un momento de poder, era una declaración de autoridad. Jesucristo, siendo la misma palabra de Dios,
hizo carne, tenía plena conciencia de la rebelión cósmica y su consecuencia. Sus palabras no eran solo recuerdos, eran confirmaciones divinas. Desde su perspectiva eterna, la caída de Lucifer fue un evento terminado, y su presencia en la tierra fue la siguiente fase en el contraataque del cielo. La fe en Jesús no solo nos conecta con Dios, sino que nos alinean con la victoria que ya ha sido declarada. La cruz no fue una respuesta desesperada, fue el movimiento estratégico que aplastó la rebelión de una vez por todas. Piénselo. Toda la estrategia de Satanás había sido corromper lo que Dios creó. Tentó a Eva, manipuló a Caín, infectó a las naciones y torció los corazones de los reyes. Pero a la plenitud del tiempo, Jesús llegó, no en un palacio, sino en un pesebre. E incluso entonces, el infierno tembló. From the start, his life disrupted the enemy's plans. Through every temptation in the wilderness, Jesus proved that obedience was still possible. Through every miracle, he reminded creation that God was still present. And on the cross, what looked like defeat was actually the greatest triumph in history. La Biblia nos dice en Colosenses 2:15 que desarmó los poderes y las autoridades, haciendo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos por la cruz. That's not just theology. It's spiritual warfare at its peak. The blood of Jesus sealed what the war in heaven began. With every drop, the debt of sin was paid, the curse of rebellion was broken, and the enemy's access was revoked. That's why Satan fears the cross more than anything, because it exposed his defeat. The very moment he thought he had won, God turned the tables. Through suffering came salvation. Through death came resurrection. And now, through faith in Jesus Christ, every believer walks in the shadow of that victory. You don't fight for victory. You fight from it. Y cuando declaras el nombre de Jesús sobre tu vida, tu mente, tu hogar, estás invocando la autoridad que silenció la rebelión en el cielo y aplastó a la serpiente bajo los pies. That's why the resurrection is more than just a holiday celebration. It's a declaration of dominion. Jesus didn't just rise for himself, he rose for you. Romans 6:4 says, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. That's what spiritual rebirth is all about. It's not just about forgiveness. It's about being equipped to stand in the same power that raised Christ from the grave. Satan's war didn't end with his fall. It ends with Christ's reign. And that reign begins in your heart the moment you accept him. That's why the Bible calls us more than conquerors. Not because we won the war, but because we are heirs of the one who did. That's the difference between religion and relationship. Religion tries to earn what relationship freely gives through faith. So now that we know the victory has been sealed, what's left? Is the war over? No, exactamente. While the final outcome has been decided, the battle still plays out in our lives daily. The enemy knows his time is short, so he continues to attack. But God has not left us unequipped. In fact, he's given us weapons, spiritual ones. Y a medida que avanzamos en esa próxima verdad, veremos cómo cada creyente no solo es salvo, sino armado. Nunca estabas destinado a sentarte al margen. Naciste en esta batalla, y a través de Cristo, estás completamente preparado para pelear. Ahora que sabes que la guerra es real, y la victoria está sellada en Jesucristo, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu papel en todo esto? La respuesta es poderosa. Eres un guerrero, no por tu propia fuerza, sino por la armadura que Dios te ha dado. Efesios 6 lo expone claramente. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, las autoridades, los poderes de este mundo oscuro y las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Esto significa que tu verdadero enemigo no es tu compañero de trabajo, tu vecino o incluso tus propias inseguridades. Es una fuerza espiritual que ha estado en guerra desde antes de que comenzara el tiempo. Y Dios, en su misericordia,
no te ha dejado expuesto. Él te ha equipado con fe, con justicia, con verdad, con el Evangelio de la paz, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto no es solo una metáfora, es una instrucción para la vida diaria. Ponerse la armadura completa de Dios significa despertarse cada día con intención. Significa elegir la fe sobre el miedo, la verdad sobre las mentiras, la paz sobre el caos y la palabra sobre el ruido. La oración se convierte en tu grito de batalla. La Biblia se convierte en tu espada, y tu relación con Jesucristo se convierte en tu escudo. Esta guerra espiritual no se libra con los puños, se pelea en tu mente, tus decisiones, tu adoración, y cada vez que resistes la tentación, dices verdad o intercede por otra persona, estás avanzando en el reino de Dios. Así es como se ve la fe en la acción. No es pasivo, no es tímido, es audaz, es activo y cambia la atmósfera a su alrededor. La Biblia no nos llama a sobrevivir a este mundo, nos llama a superarla. Y ese poder de superación no proviene de nosotros, sino del Espíritu de Dios dentro de nosotros. No fuiste creado para ser una víctima, fuiste creado para ser un conquistador. Es por eso que la identidad espiritual es tan importante. La mayor táctica del enemigo es convencer a los creyentes de que son impotentes. Susurra yace como, nunca serás libre, no eres lo suficientemente fuerte, o Dios no te escucha. Pero esos son ecos de un enemigo derrotado. Cuando Jesús declaró en la cruz, está terminado, no solo estaba hablando del pecado, estaba hablando de acceso. Ahora tiene acceso a todo lo que necesita para vivir en la victoria. La Biblia nos dice en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino muy poderosas a través de Dios para derribar las fortalezas. Eso significa depresión, adicción, miedo, ansiedad. Nada tiene que ser dueño de usted. Tienes la autoridad, a través de Jesucristo, para romper las cadenas y caminar en la libertad. Pero caminar en esta autoridad requiere disciplina. Es por eso que Pablo compara la vida cristiana con la vida de un soldado. Soldados entrenar. Se mantienen alerta. No se enredan en asuntos civiles. 2 Timoteo 2:4. Del mismo modo, los creyentes deben proteger sus mentes, su tiempo, sus influencias. Porque no solo estamos luchando por nosotros mismos, estamos luchando por nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras generaciones. Es por eso que el enemigo se dirige primero a tu mente, porque si puede distraerte, puede desarmarte. Pero cuando vives arraigado en la palabra de Dios y empoderado por el Espíritu Santo, te conviertes en una amenaza para el reino de la oscuridad. No porque seas perfecto, sino porque estás posicionado, y la posición en el reino de Dios siempre supera el rendimiento. No se trata de ser perfecto, se trata de ser fiel. Entonces, ¿dónde te encuentras en esta batalla? ¿Estás armando cada día? ¿Estás tomando tu lugar en las líneas de fe? La guerra espiritual no está esperando un momento conveniente, ya está en su puerta. Pero la buena noticia es esta: nunca estabas destinado a luchar solo. Naciste por un momento como este, y Dios ya se ha ido ante ti. A través de Jesucristo has sido equipado, empoderado y encargado. Pero saber esta verdad es solo el comienzo. Ahora es hora de vivirlo. Y a medida que abordemos la verdad final, en este viaje reflexionaremos sobre lo que realmente significa llevar este llamado y cómo caminar diariamente con confianza. Saber que la batalla es feroz, pero la victoria ya es tuya. Respire profundamente y considere esto. No es solo un testigo de la mayor guerra que existe. Usted es un participante. Cada pensamiento, cada decisión, cada oración que liberas en los cielos lleva peso en una batalla que comenzó mucho antes de que el primer hombre caminara por la tierra. Es posible que no vea a los ángeles chocarse con espadas o escuchar el choque de los ejércitos celestiales,
Pero no se equivoque. La guerra es real y usted es parte de ella. La Biblia está llena de recordatorios de que esta vida no es un terreno neutral. 1 Pedro 5:8 nos advierte que estemos alerta y de la mente sobria. Tu enemigo, el diablo, merodea como un león rugiente que busca a alguien a quien devorar. Pero no tengas miedo. El miedo no tiene lugar donde la fe esté viva. En Niro, Jesucristo no ha sido marcado por la derrota, sino por la victoria. El campo de batalla puede parecer abrumador a veces, pero recuerde, ya ha sido declarado más que un conquistador. Romanos 8:37. Aún así, el enemigo no se rinde fácilmente. Sus ataques son a menudo sutiles, whispers de duda, olas de miedo, distracciones que te alejan de tu propósito. Él quiere que te sientas indigno, demasiado roto, demasiado lejos, pero cada mentira que te arroja es una prueba de que eres peligroso para sus planes. No estarías bajo ataque si tu vida no tuviera peso divino. Es por eso que permanecer enraizado en la Biblia, caminar diariamente con fe y permanecer en la presencia de Dios no es negociable. No puedes permitirte costar a través de la vida. El enemigo cuenta con tu pasividad espiritual, pero Dios te ha llamado a la persistencia espiritual. E incluso cuando caes, Jesucristo ofrece restauración. Él no avergüenza al caído. Los levanta, los equipa y los envía de regreso a la batalla más fuerte que antes. Y no olvides, nunca estás peleando solo. El mismo Dios que arrojó a Lucifer del cielo, que dividió el mar, que cerró la boca de los leones y levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Dios que camina contigo hoy. El Espíritu Santo no es solo un edredón, es un guía, un defensor, una fuente de energía. Y en el momento en que te dedicas a la oración, la atmósfera cambia. El cielo se mueve en tu nombre. La oscuridad no temblora en tu fuerza, sino por la autoridad que vive en ti a través de la fe. Es por eso que las disciplinas espirituales importan. Oración, ayuno, estudiar la palabra. Estos no son rituales, son armas. Y cuando los usas, sacudes las cosas en lo invisible. Interrupciones los esquemas del enemigo y avanzas el reino de Dios en la tierra. Naciste en un legado espiritual. Desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta los apóstoles. Cada historia de la Biblia nos recuerda que la gente común se vuelve extraordinaria cuando caminan con Dios. Y tú también eres parte de esa línea. No eres aleatorio, no eres impotente. Eres una respuesta a la rebelión que comenzó en el cielo. Dios no solo te salvó para sentarte en los bancos, te salvó para pararte en el poder. Tu vida, tu voz, tu adoración, llevan el ADN de la estrategia divina. Cuando hablas la vida, donde hay muerte, cuando muestras amor donde hay odio, cuando declaras la verdad ante el engaño, estás haciendo más que ser una buena persona. Estás librando la guerra. Y el enemigo lo sabe. Entonces, ¿qué ahora? La verdad ha sido revelada. La guerra es antigua, pero la llamada es actual. Has visto dónde comenzó, cómo se desarrolló y quién aseguró la victoria. Ahora, la pregunta es, ¿tomarás su lugar? ¿Te levantarás, no solo como creyente, sino como un guerrero lleno del Espíritu de Dios? El enemigo quiere silenciarte, desanimarte, distraerte, pero la palabra de Dios te llama elegido, equipado, sellado de poder. A través de Jesucristo, su identidad es inquebrantable, su misión es clara y su resultado es eterno. Y a medida que cerramos este viaje a través de la guerra celestial, una cosa sigue siendo segura. La batalla puede estar en curso, pero la victoria ya es tuya en Cristo. Ahora que has visto la verdad detrás de la guerra en el cielo, quiero preguntarte algo. ¿Qué parte de esta batalla habló más fuerte a tu espíritu? ¿Fue la caída de Lucifer, el papel de la humanidad, o la victoria sellada a través de Jesucristo? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo cada uno. Su voz es importante en esta comunidad de fe.
y su testimonio podría ser la palabra que alguien más necesita hoy. Si este mensaje agitó algo en su corazón, no se lo guardes para ti mismo. Comparta este video con alguien que necesita entender que no está solo en su batalla espiritual. Y lo más importante, suponga que suscribir el botón y encender las notificaciones. Así es como te aseguras de que no te pierdas la próxima revelación que Dios quiere hablar en tu vida. Hablando de eso, el próximo video en su pantalla en este momento lo llevará aún más profundo. Haga clic en él y descubra una verdad oculta en la Biblia que transformará la forma en que ve su llamado y su autoridad espiritual. Soy Marco, y te veré en el próximo capítulo de tu viaje. Dios te bendiga. Estén fuertes, mantente arraigados y recuerda, la guerra es real, pero la victoria ya es tuya.